Lo que estás a punto de ver podría cambiar tu forma de ver la vida. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte al canal. No era el tipo de noche que Alejandro Cortés había planeado vivir. Al principio solo quería caminar. Después de pasar 12 horas encerrado en salas con paredes de vidrio, escuchando voces que siempre sonaban iguales, de socios, inversionistas, abogados, necesitaba el ruido desordenado de las calles. Sin corbata, con la camisa arrugada y las mangas remangadas, dejó al chofer esperando y caminó sin rumbo por las callejuelas iluminadas del centro. Era verano, y el aire cálido mezclado con el olor a comida callejera parecía más honesto que cualquier reunión del día. Terminó entrando en un mercado nocturno sin saber muy bien por qué. Tal vez fue la música a lo lejos. Tal vez fue el deseo de recordar que la vida aún podía ser simple. Los pies se detuvieron frente a un puesto que vendía jugo natural, pero sus ojos fueron atraídos hacia otra dirección. Ella estaba ahí, una niña de unos 5 años, con el cabello recogido en 2 coletas con ligas de colores, un vestido gastado y una expresión tan dulce como inquieta. Elena, como sabría más tarde, no ofreció caramelos ni extendió la mano pidiendo monedas. Solo lo miró con ojos grandes y dijo: ¿me puedes dar un abrazo? Igual al que da un padre cuando la hija tiene miedo a la oscuridad. La frase lo desarmó, no por la dulzura, sino por la precisión. Era como si esa niña hubiera metido la mano directo en un recuerdo que él escondía desde los 7 años, cuando aprendió que pedir cariño era inútil. Dudó, miró alrededor, pensó en las consecuencias, pero nada de eso tenía sentido en ese instante. Se arrodilló y abrazó. Lo que iba a ser un gesto breve se extendió. Alejandro sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo, la necesidad de quedarse. El abrazo no fue apretado, pero tenía un calor diferente. Elena apoyó el rostro en su hombro y se quedó quietecita, como quien encuentra refugio. Y allí, en medio del ir y venir de la gente, de los gritos de los vendedores, de los olores a churros y palomitas, Alejandro experimentó un silencio que lo desconcertó. Él, que siempre se protegía con distancia e ironía, se vio completamente expuesto ante una niña que no sabía su nombre, pero que de alguna manera lo había visto. Cuando ella se apartó y sonrió, no pidió nada, solo agradeció, y en ese momento apareció una mujer al fondo, la madre, Clara, con el semblante duro de quien tuvo que aprender a proteger lo que ama. Intercambiaron una mirada rápida, sin palabras, pero fue suficiente para que él entendiera que algo allí había comenzado, aunque aún no supiera qué. Alejandro se quedó parado algunos segundos, incluso después de que Elena corrió de vuelta con su madre. Sentía el cuerpo algo tenso, como si ese abrazo hubiera despertado partes dormidas de él. Lo que más le sorprendía es que no sintió lástima. No se trataba de caridad, era otra cosa, algo más íntimo y confuso. Un recuerdo mezclado con nostalgia de lo que nunca tuvo. La madre de la niña aún lo observaba a lo lejos, sin hostilidad, pero con una firmeza que dejaba claro, sabía cuidar a su hija sola. Alejandro asintió levemente con la cabeza, casi como una disculpa por haberse metido demasiado en la escena. Luego se dio la vuelta y se fue, llevando en el pecho una incomodidad nueva, del tipo que no se resuelve con cifras ni con viajes internacionales. De camino al hotel, se dio cuenta que el celular tenía varios mensajes y llamadas perdidas. Ignoró todo. No era común. Era del tipo que respondía rápido, mantenía la agenda actualizada y odiaba imprevistos. Pero ahora, el único pensamiento fijo era el rostro de la niña y aquella frase tan específica, casi quirúrgica. Un abrazo igual al que da un padre. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién le enseñó esa sensación? Pensar en eso le removía más de lo que debía. En la habitación del hotel, se sentó al borde de la cama y se quedó allí, mirando al vacío con el saco aún en el regazo sin fuerzas para quitárselo. No estaba triste, tampoco feliz, era otra cosa, difícil de nombrar, pero sabía que esa noche no sería como las otras. Algo se había roto dentro de él, o tal vez, finalmente, empezaba a abrirse. A la mañana siguiente, nadie notó diferencia. Los colegas lo encontraron en la oficina como siempre, puntual, bien vestido, directo al grano. Pero por dentro estaba diferente. Pasó todo el día repasando escenas del mercado en su cabeza, como si su mente hubiera grabado cada detalle. El ruido de la multitud, el olor a fritura, la textura de los dedos pequeños de la niña apretando su camisa. Por la tarde, durante una reunión importante, se sorprendió garabateando en un cuaderno, algo que nunca hacía, el nombre Elena, con un signo de interrogación. Sintió vergüenza de sí mismo y cerró el cuaderno de inmediato. Pero ya era tarde.
Esa niña se había instalado en él con una fuerza que no entendía. Era como si hubiera abierto una ventana que ni siquiera sabía que existía. Al final del día, en vez de volver directo al hotel, Alejandro caminó hacia el mismo mercado nocturno. No sabía qué esperaba encontrar, pero fue. El calor del verano seguía igual, y los mismos olores y sonidos parecían estar todos ahí, como si el tiempo se hubiera detenido. Caminó despacio entre los puestos, fingiendo interés en objetos que no quería, tratando de ocultar la expectativa infantil que crecía en el pecho. Cuando vio nuevamente la caseta de artesanías, con algunas pulseras simples colgadas en un cordel, el corazón se aceleró. Ahí estaban, Clara y Elena. La niña ahora jugaba en el suelo con lápices de colores y una hoja arrugada, y Clara acomodaba algunas piezas en la mesa. Se acercó despacio, con una sonrisa contenida, como quien no quiere invadir, pero tampoco puede alejarse. Clara lo notó primero, alzó la vista y lo miró. No había sorpresa en su rostro, solo un leve gesto con la cabeza, como quien reconoce una presencia y decide no impedirla. Elena, al ver a Alejandro, corrió hacia él y lo abrazó sin ceremonia, como si hubieran acordado encontrarse. «¡Volviste!», dijo con la naturalidad de quien cree que las personas buenas siempre regresan. Alejandro se agachó y la abrazó de vuelta, sintiendo otra vez ese calor tranquilo, esa cosa difícil de explicar. Clara miraba desde lejos, sin sonreír ni fruncir el ceño, solo observando, como si quisiera entender qué hacía él ahí y si era de verdad. No dijo mucho, solo preguntó si podía comprar una pulsera. Clara le entregó una trenzada en azul y verde, y cuando preguntó cuánto costaba, ella respondió, «Lo que quieras pagar». Él sonrió. Pagó más de lo que debía, pero sin ostentar. Quería valorar, no impresionar. Elena le regaló un dibujo, 2 palitos de manos tomadas, uno más grande y otro más pequeño, con un sol enorme detrás. «Somos nosotros en el parque», dijo como si fuera algo ya vivido. Alejandro guardó el papel doblado en el bolsillo del saco con un cuidado que ni él entendió en ese momento. Luego, se quedó ahí, sin prisa. Sentado en una silla de plástico junto al puesto, tomó un jugo barato. Habló del calor. Escuchó a Elena hablar sobre hormigas y arcoíris. Y en ningún momento mencionó su apellido, su empresa o el mundo del que venía. Solo era un hombre cualquiera, compartiendo un pedazo de noche con 2 desconocidas que por alguna razón hacían que todo pareciera más verdadero. Y tal vez, eso era justo lo que él estaba buscando sin saberlo. Esa noche, Alejandro tardó en irse. No había motivos claros para quedarse, pero tampoco había prisa. Cuando el mercado empezó a vaciarse, Clara desmontó el puesto con los mismos movimientos cansados de quien ya lo ha hecho decenas de veces. Elena, somnolienta, se sentó en el regazo de su madre y pronto se durmió, aferrada al hombro de ella. Alejandro ofreció ayuda para cargar algunas cosas, pero Clara rechazó amablemente. «Ya estoy acostumbrada», dijo. Aún así, caminó junto a ellas hasta la parada de autobús más cercana. El silencio entre los 2 adultos era denso, pero no incómodo. Era como si ambos supieran que estaban pisando un terreno nuevo, que aún necesitaba ser explorado con cuidado. A la hora de despedirse, no pidió teléfono, ni acordaron nada. Solo dijo, «Buenas noches». Y Clara respondió igual, con un leve gesto. Pero en la mirada había algo diferente. Menos defensa, más curiosidad. De regreso, Alejandro sintió una paz que hacía tiempo no experimentaba. No era euforia ni encantamiento, era otra cosa, más discreta, más humana. La sensación de que por algunas horas había existido fuera de las exigencias de quien era en el mundo de los negocios. Allí, en ese puesto sencillo, con esa niña de risa fácil y la madre de mirada firme, era solo Alejandro, y eso parecía suficiente. Por primera vez en años, durmió sin tomar medicamento, sin quedarse dando vueltas en la almohada pensando en contratos, reuniones, ganancias. Durmió con el dibujo de Elena aún doblado dentro del bolsillo del pantalón como si fuera un amuleto contra la soledad.
y al día siguiente despertó con un extraño deseo de vivir diferente. No sabía cómo ni por dónde empezar, pero sabía que no quería olvidar esa noche. Durante los días siguientes, Alejandro volvió al mercado. No todos los días, pero con frecuencia suficiente para convertirse en una presencia familiar. Nunca llegaba con prisa ni con ostentación. A veces llevaba pequeños dulces para Elena, otras solo aparecía y se quedaba allí callado, escuchando. Comenzó a conocer a los demás vendedores. Saludaba con un leve gesto, tomaba jugo en el mismo puesto, compraba pulseras sin necesidad. Clara, poco a poco, dejó de mirarlo con desconfianza y comenzó a ofrecer café en vasitos de plástico. No hablaban del pasado ni del futuro, solo del ahora. Y era ese ahora el que empezaba a curar, pedazo a pedazo, el vacío antiguo que Alejandro llevaba en el pecho desde hacía décadas. Una de las noches más memorables fue cuando una lluvia inesperada cayó sobre el mercado. Los puestos cerraron apresuradamente y la mayoría de la gente corrió a resguardarse. Alejandro, sin paraguas, se refugió bajo la lona improvisada de Clara. Ella ya estaba cerrando todo, pero al verlo empapado, solo negó con la cabeza y le empujó una silla para que se sentara. Elena, como si no le importara la lluvia, reía al ver las gotas correr por el rostro de Alejandro. «Parece un perro mojado», dijo, y los tres rieron juntos por primera vez. Era una risa verdadera, de esas que no vienen de chistes, sino de la ligereza de estar juntos. La lluvia afuera era solo un escenario. Lo que realmente importaba estaba bajo esa lona apretada, donde nadie fingía nada ni exigía explicaciones. Esa misma noche terminó en el hospital. Elena empezó a toser mucho y Clara, preocupada, se dio cuenta que la fiebre subía. Sin pensarlo, Alejandro se ofreció a llevarlas a urgencias en un carro que había rentado días antes. Clara dudó, miró a su hija con ojos llenos de miedo y finalmente aceptó. En el hospital, Alejandro no se apartó de la cama infantil. Se sentó al borde de la cama infantil, contó historias improvisadas e incluso cantó bajito cuando ella pidió. Fue la primera vez en mucho tiempo que se sintió verdaderamente útil, no como inversionista ni como hombre influyente, sino como alguien que podía ofrecer algo que ningún dinero compra: presencia. Clara lo observaba en silencio, apoyada en la pared del cuarto, con los ojos vidriosos, sin saber si lloraba por su hija enferma o por ver a un extraño cuidar de ella con un cariño que pocos habían mostrado. Cuando Elena se durmió, Clara se sentó junto a Alejandro, exhausta. Por primera vez, habló con él, no de él, sino con él. Dijo que no sabía por qué él volvía siempre, pero que Elena preguntaba por él casi todos los días, y que, aunque sin entender del todo, sentía que él también buscaba algo allí. Alejandro respondió con la verdad más cruda que pudo expresar. «No sé qué estoy haciendo aquí, pero cuando estoy con ustedes, dejo de sentir este vacío que me persigue». Fue un momento simple, sin música de fondo ni clima de novela. Solo dos personas cansadas, rotas en partes diferentes de la vida, reconociendo en el otro un dolor parecido. Y allí, entre medicamentos y luces blancas del hospital, empezó a nacer el tipo de confianza que no se fuerza. Solo sucede. Después de esa noche en el hospital, algo cambió entre ellos. No declarado, pero visible en pequeños gestos. Clara comenzó a sonreír más cuando Alejandro llegaba. Elena ya lo llamaba por su nombre antes de verlo en medio del mercado. Y él, sin decirlo en voz alta, comenzó a adaptar su rutina para encajar en los horarios en que sabía que ellas estarían allí. Los encuentros no tenían guión. A veces pasaban media hora dibujando juntos. Otras solo compartían una tapioca en silencio observando el movimiento de la calle. Pero era en esa simplicidad donde Alejandro se sentía más completo. Por primera vez no tenía que demostrar nada a nadie. No tenía que ser brillante, eficiente o invencible. Allí bastaba con estar, y estar era todo lo que había estado posponiendo durante años. Clara, por su parte, también comenzó a transformarse, aunque jamás lo admitiera en voz alta. Ella, que durante tantos años mantuvo las puertas del corazón cerradas, empezó a esperar a Alejandro con una especie de ansiedad silenciosa. No era por un romanticismo barato, era por seguridad, por darse cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien permanecía. Alguien que no desaparecía después de un gesto bonito o una promesa vaga. Alejandro no hablaba mucho, pero lo demostraba con constancia. Traía herramientas para arreglar una silla rota, ayudaba a Elena con tareas escolares que ella apenas entendía, y a veces se quedaba en silencio, solo escuchando a Clara pintar.
como si esa presencia muda también formara parte de la cura. Ella aprendió a no asustarse más con sus silencios, aprendió a respetar el tiempo que él necesitaba para digerir sentimientos que nunca se había permitido tener. Una tarde cualquiera, Alejandro llevó a Elena a una pequeña exposición de arte local. Sabía que no era un plan que muchos millonarios elegirían, pero allí no iba el millonario, iba el hombre intentando aprender a ver el mundo con sus ojos. Elena sostuvo su mano todo el tiempo, señalando emocionada cuadros coloridos, esculturas extrañas y pinturas que recordaban mariposas. Alejandro, sorprendido, se dio cuenta de que sonreía más que en cualquier evento corporativo o gala a la que hubiera asistido. Después de la visita, compró una pequeña tela de una artista desconocida, solo porque Elena dijo que tenía la energía buena de un domingo feliz. Esa frase resonó en su cabeza por días. Por primera vez, comenzó a decorar su casa con cosas que no solo eran bonitas o caras, sino que tenían significado. Fue entonces cuando, en una noche tranquila, Clara preparó una cena sencilla para los tres. Elena había hecho origamis con papel de colores y los había esparcido sobre la mesa. La comida era ligera y la conversación también. Después de cenar, mientras Elena dormía en el sofá con uno de los origamis en la mano, Alejandro se volvió hacia Clara con los ojos cansados pero serenos. Dijo sin ensayo: «Nunca fui padre, ni supe ser compañero de verdad, pero con ustedes quiero aprender. No por obligación, por elección». Clara no respondió de inmediato, solo lo miró por unos segundos y luego se acercó, abrazándolo con la misma firmeza con que Elena lo había abrazado semanas atrás. Fue en ese abrazo que él entendió que no siempre es necesario decir sí con palabras. A veces es en la forma de permanecer, de aceptar la presencia del otro donde se forma el vínculo más fuerte. Un año después, muchas cosas habían cambiado, pero sin alarde. Alejandro no anunció nada en redes sociales, ni dio entrevistas contando sobre su nueva fase, ni reformó su imagen pública. Simplemente se retiró del escaparate, vendió el apartamento en Manhattan, despidió a parte del equipo que cuidaba su imagen y se mudó a una casa modesta en la misma zona donde vivían Clara y Elena. La nueva casa no tenía ascensor panorámico, ni vista al skyline, pero tenía olor a comida rica, sonido de risas infantiles y mesa puesta con cuidado, aún en días comunes. Clara ahora daba talleres de arte para niños en un centro cultural del barrio. Alejandro seguía trabajando, pero con otro ritmo. Menos presión, menos vanidad, más propósito. Y Elena, por fin tenía aquello que durante tanto tiempo solo existió en su dibujo. Alguien que le diera la mano en el camino de regreso a casa. El día del cumpleaños número 6 de Elena fue más simbólico que cualquier fiesta costosa podría ser. La decoración fue hecha con papel crepé y dibujos de ella misma pegados en las paredes. Los invitados eran vecinos, amigos de la escuela y 2 o 3 tíos de corazón que Clara había reunido a lo largo de la vida. Alejandro ayudó a inflar globos y preparó brigadeiros con la receta que aprendió en internet. Al final de la fiesta, Elena subió a una silla, con la valentía y espontaneidad que solo un niño tiene, y dio un mini discurso. «El año pasado solo quería un abrazo», dijo con voz firme. «Y ahora tengo un abrazo que nunca me suelta». Nadie pudo contener las lágrimas, ni Clara, ni Alejandro, ni los invitados. Porque esa frase resumía todo lo que esa pequeña familia había vivido, construido y superado. Después del feliz cumpleaños, los 3 se abrazaron. No fue un abrazo simbólico, fue uno de esos que tienen olor, peso, historia. Uno de esos que nadie quiere que termine. Clara pasó los brazos por los dos, Alejandro apretó a Elena contra